Muy buenos días. Llegó el momento de dar inicio ya a este nuevo encuentro virtual, denominado la articulación comercial como estrategia de sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones y cooperativas. Como saben, este evento es organizado por Sierra y Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Una vez más, en nombre de Sierra y Selva Exportadora, de la Dirección de Promoción y Articulación Comercial Selva, desde su sede San Martín, le damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio ya, quiero presentar a nuestro ponente principal del día de hoy, quien es Óscar Requejo Espinal. Él es director subregional de Comercio Exterior y Turismo, subregión Bajo Mayo, región San Martín, con el tema la articulación comercial como estrategia de sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones y cooperativas. Estimado Óscar, muy buenos días y bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenos días. Primero quería confirmar si, por favor, todos se escucha bien el audio, por favor. Perfectamente. Una vez más, Sí, bienvenido. listo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en realidad agradecer la invitación también. Muchas gracias, Lisi. Y espero principalmente que esta ponencia sea de muy enriquecedora, principalmente porque vamos a tratar de ver y analizar cómo desde la parte económica, viendo el sector económico externo, lo aterrizaremos a una parte más local o nacional y lo aterrizaremos en una parte regional como San Martín y también veremos como última parte de la cadena cuáles son las nuevas necesidades o las nuevas tendencias de consumo por parte del consumidor final, regulando la palabra. Básicamente eso, ¿no? Y la predisposición de atender cualquier pregunta y nuevamente el agradecimiento por la invitación a Cierres el Exportador. Perfecto, entonces estamos a disposición. Iniciemos con la ponencia. Bueno, listo. Bueno, ante todo, muy buenos días. El tema que vamos a tocar el día de hoy trata acerca de la articulación comercial como estrategia de sostenibilidad, ¿no? Me parece que en ese tema y hablando un poco más sobre la coyuntura existente ya en este año 2021, hemos visto y quisiera comenzar esto hablando principalmente de que el sector agro, conjuntamente con el sector comercio exterior, han sido uno de los sectores que principalmente se han resistido al tema de tener indicadores bajo a diferencia de otros sectores como el servicio, netamente el tema turístico, por ejemplo, o netamente otros sectores como es el tema de comercio, donde por parte de la pandemia pues tuvo unos indicadores negativos si revisamos un poco los sectores del PBI a nivel nacional, ¿no? Pero vemos que el sector agro es un sector que se ha ido dinamizando incluso por el tema en meses donde la pandemia y otros sectores ha sido muy negativo, se puede decir, ¿no? Entonces, lo que se quiere hablar principalmente acá es de qué manera podemos analizarlo mediante unos 5 factores que se ha tomado, es hacer un análisis externo de cómo está la economía mundial, la economía latinoamericana y cómo también está la economía a nivel local, en este caso Perú, ¿no? Ver lo que implica el fortalecimiento de la asociatividad y el desarrollo económico dentro del cooperativismo, incluso acá en el Perú, ver cuáles son las proyecciones, ya hablando un tema más regional, cuáles son las proyecciones económicas y de exportaciones a nivel región, como es San Martín, qué agenda tenemos y cuáles son las nuevas tendencias a nivel local y regional, donde hablaremos principalmente cuáles son las claves principales para el desarrollo económico, ¿no? Queremos que esta exposición sea más que todo tomarlo desde la parte macro, la parte micro y como hablé al inicio, tocarlo hasta la parte del consumidor final, dando los bullets necesarios para poder tener un buen desarrollo económico. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos, este cuadro que de hecho que cada referencia, cada cuadro mostrado es sacado del Ministerio de Economía y Finanzas y también del BCR, vemos de que está diciendo principalmente la economía a nivel mundial y de nuestros usos comerciales, ¿no? Vemos desde que antes 5 años tenemos principalmente no un crecimiento, pero sí una estandarización de cómo se ha venido dando la economía a nivel mundial, ¿no? Tenemos socios comerciales, por ejemplo, en los países asiáticos, en los países de Europa,
en Estados Unidos, donde vemos que este crecimiento ha sido en promedio entre 3.3 a 3.5%. Vale la redundancia también que la economía en esos tiempos también, o en el Perú estaba entre 3 o 4%, ¿no? Manteniendo un indicador con una nota probatoria. Pero ¿qué pasó en el año 2020? Ya en el año 2019 se había hablado un tema de lo que es la presencia de la inversión pública, ¿no? Teníamos una gran inversión pública en el año enero de 2020. Pero si vemos, no es algo raro decir, por ejemplo, de que sí como Perú importa bienes, importa tecnología, importa capital, la pregunta es, ¿por qué también el Perú no importaría crisis o la coyuntura habido? Entonces vemos, y los datos nos dicen pues también, que nuestros socios comerciales, pero también la economía a nivel mundial, también se ha tenido un decrecimiento también que es observable, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos viene para el año 2021 y para los siguientes años? Vemos que también la economía mundial y los socios comerciales van a crecer a un 5.3 y para los siguientes 3 o 4 o 5 años también van a crecer a un 3.5%. ¿Eso qué nos dice? Lo podemos ver quizás como una oportunidad de apertura de mercado o quizás como una oportunidad de buscar nuevos nichos. Pero ¿cuál es la clave aquí? Que ya lo veremos en la siguiente diapositiva, por favor. Que también previamente nos estamos comparando también, hemos visto una comparación a nivel mundial, pero también la veamos también cómo se va manejando a nivel regional, ¿verdad? Vemos que los países pares, como es Brasil, Chile, Colombia y México principalmente, en los meses en las cuales también hubo un mayor decrecimiento por parte de la pandemia a nivel nacional, han tenido la misma tendencia. O sea, con lo que quiero decir es que el Perú no es ajeno a la realidad económica que se ha vivido en Latinoamérica, pero tampoco no es ajeno a la realidad económica que se vive a nivel mundial, ¿no? Creo que en estos meses, pues, hubo un decrecimiento principalmente por el corte de los diferentes sectores económicos, ¿no? Estamos el tema de comercio principalmente, el tema de hoteles, servicios principalmente, pero que a medida que desde el sector han venido dando la apertura mediante la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y la fase 4, vemos que también ha habido un crecimiento económico por parte de esa apertura, ¿no? Entonces vemos de que hay una misma sintonía entre el crecimiento, con la actividad económica a nivel peruano, pero también con sus vecinos de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Entonces, es acá cuando nos damos cuenta principalmente que si ya la economía hemos aterrizado a nivel mundial, socios comerciales, región latinoamericana, ahora lo vemos un poco más específico cómo lo aterrizamos a nivel nacional. Y la misma economía nos está diciendo de que sí, ciertamente en el mes de abril del año pasado, pues fue el peor bajón que hemos tenido a nivel PBI en la versión real, ¿verdad? Y a medida que se está aperturando durante todas las fases en la apertura del tema de transporte, transporte aéreo, el tema de servicios, el tema de bienes, y quizás por ahí hay que poner mucho ojito de que uno de los indicadores principales que tenemos para ver de que la reactivación económica se dé es el sector electricidad y el sector crecimiento, pero por parte de la producción de cemento. Son dos indicadores básicos que siempre se tiene que tomar muy en cuenta cuando queremos ver qué tan bien o qué tan mal o qué tan moderada se encuentra la economía. Este año, según la variación de real anual del PBI, vemos que hemos cerrado con un 12%. La gran pregunta es, ¿cómo lo que nos viene para el siguiente año? ¿Acaso esos indicadores serán de uso principal para la toma de políticas, tanto regionales, pero también como la toma de políticas empresariales por parte del sector, principalmente exportaciones, donde vamos a tocar, ¿no? Siguiente diapositiva. Y donde, resumidas cuentas, pues vemos de que incluso el mismo ministro habló en el momento y dijo, lo que queremos principalmente para poder levantar la economía a nivel nacional es la inversión pública. Y como vemos, ya tenemos una consecución desde el año 2019 al 2020 donde teníamos una inversión de cerca del 90.1%, ¿no? En lo que implica el tema del apalancamiento a nivel presupuestal con inversión pública.
Es obvio que la pandemia va a tener una repercusión, como ven ahí, como decíamos, en los meses de abril y mayo, donde la pandemia recién nos estaba agarrando con más fuerza el nivel negativo que teníamos en inversión. Y a medida, si se dan cuenta, si hacemos un comparativo o un feedback con el PBI, nos damos cuenta, crecimiento pues del PBI, pero a medida también que hubo un mayor crecimiento de manera inversa con el tema de la inversión pública, ¿no? Tenemos las diferentes inversiones con el tema de Trabaja Perú, que también es parte, los bonos puestos por parte del gobierno. También tenemos diferentes fuentes de financiamiento, como son los fondos concursables que el Perú pues ha estado delegando con la finalidad de reactivar una economía que probablemente sea más cíclica que contracíclica, ¿no? Porque en este momento lo que se quería aplicar es, uno, una política monetaria en la cual las tasas de referencia bajen, estamos ahorita a 0.25 si no me equivoco, en la cual tiene que haber mayor dinamismo por parte de préstamo de la parte privada. Pero también tenemos una política fiscal, como se ve ahí, cíclica principalmente porque estamos haciendo un mayor gasto de ejecución en inversión pública. Con lo que quiero decir es que es la primera vez, o quizás por ese tema, que quizás una política fiscal y una política monetaria tengan el mismo direccionamiento con la finalidad de reactivar la economía, donde no hay ni siquiera una preocupación de un recalentamiento económico, ¿no? Y como vemos, hemos cerrado hasta el último corte que tenemos con una inversión del 25.7. Pero acá también tiene que haber, también hay otra contraparte, ¿no? Si hablamos un poco del tema de la inversión pública, pues también hay que llamar también un poco al gasto en ejecución que tiene que haber. Creo que la ejecución es el punto básico, porque como en los años 30, como se decía, pues, ¿no? La clave para salir de la crisis, en este caso en Estados Unidos, como se decía, es crea zanjas, haz zanjas y nuevamente vuelves a tapar. Y creo que la Animal Logic está aplicando con el tema de Trabaja Perú, ¿no? En el tema de generar principalmente empleo, dinamismo, empleo, mayor crecimiento por la capacidad de demanda interna y principalmente eso se va a generar en un tema de un mayor crecimiento económico. Y es algo que es la misma praxis que ha venido dando el gobierno central a través de los fondos que ha dado a los gobiernos locales y los gobiernos regionales para el tema de Trabaja Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno, ya para finalizar un poco la primera parte, que es el análisis del sector económico. Hemos tratado de ver la parte mundial, regional, peruana, pero también no debemos olvidar también cuáles son las calificaciones que tenemos, ¿no? Creo que para el mismo hecho de poder tener una mayor cantidad de inversiones que lleguen a nivel nacional, pues también somos motivo de evaluación principalmente, ¿no? Entonces vemos que tenemos una calificación muy superior a nivel latinoamericano. Tenemos la SP, la Moody, la Fitch, que son principalmente las calificadoras que mayormente un inversionista siempre está buscando por el riesgo país principalmente, ¿no? Donde vemos de que Perú, pues a diferencia de otros países, pues mantiene una perspectiva estable. A pesar de la crisis, que hemos tenido, que ha venido también por un tema, una crisis social principalmente, que ha tenido un ruido político también. Vemos que macroeconómicamente el Perú ha sabido manejar los estándares macroeconómicos, ¿no? Eso nos está poniendo principalmente, y la que yo personalmente me guío es la de Fitch, ¿no? Que tenemos una triple positiva, donde principalmente vemos de que si un país viene y viene riesgo país, pues estamos totalmente estables. Y finalmente el cuadro que está a la izquierda, donde vemos cuál es la participación de la política fiscal con el cierre de brecha de PBI, ¿no? Donde vemos que normalmente en época de crisis y la lógica económica nos dice, ¿no? Como dicen, guarda pan para mayo, ¿no? Cuando hay crisis es donde tienes que dar mayor impulso fiscal para un poco reducir la crisis negativa que hay en el PBI, ¿no? Y principalmente, este es el primer punto que quería tocar, ¿no? ¿Cómo es que, en resumidas cuentas, de que el Perú, principalmente si hablamos de indicadores económicos, claro, hemos tenido un bajón económico por parte de la crisis, pero que a través de la apertura económica, a través de las fases, como punto número uno, por la parte privada, la inversión pública, como es política fiscal, apoyada también por una política monetaria, con una reducción de tasas de interés, una inflación con los indicadores entre 1 y 3%, que es lo básico, vemos de que
políticamente, macroeconómicamente, estamos con las condiciones de que el país brinde una seguridad. Ahora lo que viene es aterrizarlo principalmente cómo nos encontramos socialmente, ¿no? Que es tanto una coyuntura que básicamente para este año 2021, con la presencia de la vacuna, con la presencia de tener una mayor experiencia y gasto de ejecución, tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales. Tenemos una consecución principalmente por la apertura de fondos concursables. Tenemos etapas de concursos concursables tanto para el tema de agro, para el tema de pesca, para el tema de servicios principalmente. Pues esperemos que la fusión, tanto viéndolo de una parte privada, de una parte pública y con las bases económicas que nos brinda tanto el sector externo y con la coyuntura también que estamos viendo que va a haber un crecimiento tanto de los socios comerciales como de la economía mundial, pues auguramos de que esto se dé. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos, verdad? Entonces, después de ya entrando un tercer año de gobierno, prácticamente en los gobiernos regionales y locales, entrando a un bicentenario, esperemos que esa experiencia habida, pues, en los temas económicos se pueda mantener, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Hablando un poco de la asociatividad, ¿no? Entrando un poquito a lo que implica técnica y aterrizándolo a la asociatividad. Por teoría tenemos que la unión de personas que siempre alcanzan un nivel objetivo conjunto, ¿no? Donde, como dice ahí, principalmente la clave está en un tema de el liderazgo o la confianza que puedan hacer. Siempre que tratamos un poco de analizar o ver cuál es la importancia que tiene la asociatividad, siempre hablamos sobre el dicho, ¿no? Que dice, ese dicho a veces que aplicamos lo que es la asociatividad es como querer abrazar pues una mesa nosotros mismos. De hecho, que nosotros no vamos a poder. Pero si nos unimos con otra persona principalmente que tenga los mismos objetivos, los mismos lineamientos, probablemente entre las dos personas vamos a abrazar la mesa. Y si se une una persona más principalmente, pues probablemente podamos llegar a abrazar toda la mesa, que es lo que principalmente se quiere, ¿no? Entonces, principalmente, esa es la labor de la asociatividad, donde tiene que primar principalmente el liderazgo y que todas las personas, por favor. Los beneficios de la asociatividad. Bueno, sabemos que dentro de los beneficios tenemos es que genera empleo, promueve la formalidad principalmente, genera apoyo por los de desarrollo y crea economías alrededor, ¿no? Que es básicamente lo que se quiere lograr con esto, son la llamada capitalismo 3.0 o el capitalismo compartido, ¿no? Que es principalmente que quiere que en algún momento la incidencia que tenga la misma en los focos económicos donde tenga una influencia, pues sea positiva o de suma positiva, ¿no? Que genera principalmente economía de escala. Y economía de escala lo tenemos directamente con un tema de reducción de costos y una competitividad exponencial en el tiempo. El abastecimiento, precios y condiciones. ¿Por qué? Precios y condiciones básicamente porque incrementa el poder de negociación y mejora su eficiencia, ¿no? Una cosa es ir a negociar como una persona y una cosa es ir a negociar como una cooperativa o una asociación, no principalmente por un tema de que por cantidad de precios, principalmente donde tiene que enfocarse en el mercado. Una palabra muy clave porque si es que ahorita hacemos un diagrama de repente entre oferta y demanda, lo más lógico es que si decimos, a medida que aumenta la oferta, disminuye el precio. Y la única manera como se puede hacer para aumentar el precio es aumentando la demanda. Entonces, por concepto, ¿qué es demanda? Es mayor mercado. Ahora la tarea quedaría básicamente en la búsqueda de esos nuevos mercados o nuevos nichos que principalmente hay actualmente, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque las tendencias de mercado han cambiado. Las tendencias de vender han cambiado, las tendencias logísticas han cambiado. Incluso el año pasado, en el mes de marzo, que no había mucho énfasis en el tema de la venta por delivery,
ya conversando con algunos amigos que están en el rubro de exportaciones, ya me decían de que la tendencia de consumo en Europa, ya las personas ya no iban. Ahora las personas ya querían que les vendan el café de otra manera, que eso es un tostado molido, en la cual solamente llega a su casa y con su máquina de frente al consumo. Entonces, si es que ya vemos de que en Europa pues ya ha habido una tendencia de consumo en marzo del año 2020, no esperamos que también en Perú se iba a dar de la misma manera. Es por eso que ahora el negocio de los delivery pues es un boom, la digitalización es un boom. Pero ¿de dónde tenemos justamente ese tipo de información? Básicamente del mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vemos un reporte realizado por el Censo Nacional de Cooperativas, donde vemos que a nivel nacional tenemos 1.245 unidades censadas a nivel nacional básicamente, que están inmiscuidas en el rubro agrarias y agroindustriales, ahorro y crédito, principalmente, ¿no? En las cuales si hacemos una comparación entre hombres y mujeres, vemos de que hay una mayor participación del sector masculino, ¿no? Con 57%. Las cooperativas han generado cerca de 278 miles de millones, ¿no? Es un reporte del año 2018, ¿no? Donde vemos que principalmente están en cuáles cadenas, en las cadenas de café, cacao, quinoa, tara, panela, paimito, banana, espárrago y mango, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y que el empleo también generado es casi 17.000 personas. Bueno, con este tema de los cuales serían lo básico o cuál sería la importancia de poder generar la asociatividad, pues creo que ahorita por la coyuntura básica se tiene que entender principalmente o a las nuevas tipo de asociaciones que se creen o las que se tienen actualmente, pues tiene que, ya que estamos hablando de una economía post-pandemia, ¿no? Así como hablamos de un post-cliente cuyas necesidades o satisfacción por la irracionalidad en la toma de decisiones es totalmente diferente a un cliente o consumidor antes de pandemia y ahora post-pandemia, por las cuales se está viendo de que tiene que ponerse bastante énfasis en 5 puntos. En la institucionalidad, en la competitividad, en la promoción a través de un marketing estratégico compartido, un capitalismo 3.0 como se está poniendo, ¿no? Pero ¿cómo cuidamos la institucionalidad si no había un cambio principalmente? Entonces, aquí tiene que entenderse la lógica principal de los negocios, ¿no? Cuando hablamos de la lógica de negocios, también hablamos cuál es el cambio, el por qué, pero no solamente analizarlo como un individuo dentro de la cadena de valor, sino también debemos analizar el antes y el después y analizar la cadena de manera integral. Eso principalmente va a permitir conocer el negocio y la manera como ha cambiado, porque de repente las políticas de nuestros clientes ha cambiado o también la política de nuestros proveedores después de la pandemia totalmente ha cambiado. Entonces, por lo cual también es ahora entender la nueva lógica de negocios había. Cambiar el chip y la visión. Esto también tiene que ver porque se ha visto que en muchos casos de que muchas empresas post pandemia pues solamente pensaban de que el único producto que tenían que vender era el de siempre. No lo cambiaban porque es su emblema, mejor dicho. Pero si el mercado nos está pidiendo nuevos productos, nuevos servicios, a pesar de que siempre nos hayamos tenido o ceñido a un tipo de producto, ¿por qué no cambiarlo? Entonces, eso básicamente tiene una correlación con los paradigmas. Deberíamos seguir con los mismos productos de venta hacia los mismos mercados post pandemia. Creo que es un motivo también de estudio dentro de las organizaciones, porque también ahora lo que nos dice esta post-pandemia es que tiene que haber una reingeniería tanto estructural, pero también integral dentro de una asociación cooperativa o una empresa. Aplicar también el benchmarking, que es principalmente, ¿por qué no copiar los factores de éxito para poder replicarlos, donde también ahí tenemos que hacer un hincapié en que cuando hablamos también de benchmarking nos encontramos con algunos factores como es el know-how principalmente, que son factores que no son replicables como se dice, ¿no? Pero es el factor de valor agregado en muchas empresas, que se puede ser replicado en buena hora, pero también deberíamos también copiar, bueno, aprender de los factores críticos, en el sentido de que cuando se quieran aplicar en nuestra organización, pues no cometamos los mismos errores.
Y finalmente, como había propuesto en la anterior diapositiva, el liderazgo y el objetivo. Aquí este tema de liderazgo es el factor quizás más importante porque estamos dejando un poco de lado lo que son las habilidades blandas. De hecho, que las habilidades blandas tienen mucho que ver porque son las bases constructivas dentro del fortalecimiento organizacional. Sin liderazgo, sin la presencia de objetivos, sin la presencia de una visión o una misión dentro de la estructura organizativa, dentro de la estructura de reingeniería, pues no podremos proteger o seguir protegiendo esa institucionalidad que permite un crecimiento exponencial bueno, en este caso, una asociación. Como siguiente punto tenemos la competitividad. Competitividad básicamente por el tema de generar cuál es el valor de competencia frente a nuestro par. Y muchas veces también aquí se hace hincapié en los fondos concursables, ¿no? Porque son los que nos permiten principalmente, o los fondos propuestos por el Estado que permiten darle esa competitividad, ¿no? Creo que bajo esta frase, pues nació también, en un momento también nació Grideas, ¿no? Que era para darle la competitividad a las empresas, a las pequeñas empresas que comenzaron, que hacían competencia con los MIPES a nivel en Estados Unidos. Entonces, bajo ese enfoque es que también debemos ver cuán punche debemos poner en los fondos concursables. Como siguiente punto tenemos la promoción a través de un marketing estratégico que no debemos dejarlo de lado en realidad, porque es la manera que nos permite aperturarnos a nuevos nichos de mercado. Pero también es no solamente pensemos en un marketing quizás como promoción, como un tema de publicidad, sino también pensemos en, creo que ahora tenemos tanto herramientas cualitativas como herramientas cuantitativas que nos permiten recoger información. Tenemos los focus group, las entrevistas, los envíos de muestras, y creo que las personas que están inmersas en el tema del sector exportaciones, pues es algo que lo vienen realizando, ¿no? Las llamadas, bueno, en este caso las pasantías, los fan trips, que bueno, en otro sector también se utiliza bastante, pero que son de sumo uso para poder aplicar un marketing, pero también aplicar un nuevo target. Y creo que el target normalmente, pues, como le digo nuevamente, ahora pensemos más en una post-pandemia, cambiando el chip, ha cambiado nuevamente por las nuevas tendencias de consumo. Y aquí también hay que hacer también una referencia, que también he visto errores donde pensamos que el cliente es igual al consumidor y es totalmente diferente. Creo que primero luego de tener información que nos permite tomar decisiones, ahora pensemos, o le vendo a un cliente o le vendo a un consumidor final, que son totalmente cosas diferentes, ¿no? Enfocarnos en el mercado, y es al punto donde queremos entrar, la articulación comercial. Como le decía, pues seamos un país, como en un momento un colega me lo dijo, dejemos de ser más un país productivo que un país productor. Y es básicamente la aplicación hacia darle la competitividad en base a maquinarias, en base a fortalecer un capital humano, en base a la apertura de nuevos mercados. Creo que esa es la clave que nos permite llevar hacia cuáles son las claves del desarrollo. Y la articulación básicamente nos va a permitir llegar a nuevos nichos. Esos nuevos nichos nos va a permitir llegar hacia una nueva información. Esta nueva información nos va a dar una economía de escala de generar competitividad, ¿no? Entonces, básicamente lo que se llama la destrucción creativa, ¿no? Propuesta por Schumpeter. ¿Qué habla esta teoría? Que justamente los factores de producción que no son bien utilizados en un lugar y pueden ser utilizados en otro sector, en las cuales se pueda generar competitividad, va a ser prácticamente el praxis para que un país genere literalmente el desarrollo económico, ¿no? Cuando hay mayor desarrollo económico, nuevamente volviendo a la ecuación de PBI, mayor inversión, mayor consumo, mayor gasto en inversión, mayor exportaciones por la articulación, un nivel de importaciones. Eso va a permitir que el PBI como resultado pues tenga un crecimiento económico. Pero si vemos, las políticas deben estar enfocadas desde acá, desde la parte de la asociatividad, como en ellas también podemos, y tiene que haber, acá también ha habido programas por parte de los ministerios, ¿no? De apoyar justamente a la competitividad por parte de capacitaciones, por ver el tema de formalización, por ver el tema de la competitividad técnica, por ver también la integración con nuevos mercados, la investigación propiamente dicho, que he estado viendo en algunos programas, por ver cuáles son las nuevas tendencias de consumo a nivel internacional y cuáles son los productos pedidos.
porque la idea es que nosotros hagamos o produzcamos cosas que da de acuerdo también a la exigencia de mercado, exigencia por la necesidad de consumo y exigencia por la forma como tiene que presentarse, en todo caso venderse, ¿no? Y finalmente generar un valor compartido o un capitalismo 3.0, ¿no? Que es generar las sinergias entre todos los actores. Cuando digo actores, hay actores directos, pero también hay un sector que medio que se ha olvidado, que son los stakeholders, ¿no? Que son los, actores indirectos que muchas veces participan indirectamente en la cadena de valor, quienes también tienen que ser también beneficiados directa o indirectamente también de la actividad productiva por parte de la articulación comercial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, básicamente, ¿por qué se habla de un tema de articulación? Ya un poco desmembrando lo que ha pasado el año 2019, el año 2020 y la proyección del año 2021, como les mencionaba, acá tenemos dos indicadores. El indicador de electricidad y el indicador de cemento, que tiene que ver por el tema de la apertura de nuevas construcciones, el sector construcción básicamente. Vemos que en los últimos meses está teniendo crecimiento. Tenemos un sector exportaciones que del año 2019 al 2020 ha tenido un decrecimiento, pero que para el año 2020 una nueva fuerza. Vemos una variación del año 2019 al año, dependiendo de la fuente que saquemos. Un balance fiscal totalmente negativo, basado en el tema de obtener ejecución directa en el PBI. Y desmembrar quizás cuál es de la ecuación del PBI, lo que es inversión, lo que es gasto de capital, de lo que es básicamente el tema de las exportaciones e importaciones. Vemos de que la exportación, bueno, la balanza comercial tiene una repercusión directa y muy porcentual dentro del PBI. Pero, ¿qué implica exportaciones? Pues básicamente en la articulación comercial, por lo cual también aprovechando el espacio se hace netamente, no como un llamado, sino llamar a la reflexión básicamente que ahorita necesitamos una articulación tanto público y privada de generar la sinergia correspondiente para poder generar una economía que tenga un crecimiento para el siguiente año. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya aterrizando un poco sobre cómo ha ido las cifras de las exportaciones netamente aquí en la región San Martín, vemos que en los últimos años pues ha tenido una mayor presencia, ¿no? Básicamente por la apertura hacia nuevo nicho de mercado, la apertura hacia nuevos mercados con la presencia del café, del cacao, del palmito, del arroz y nuevos productos que tienen mucha demanda a nivel internacional. Durante el año 2020, los indicadores nos posicionan, bueno, también a la región San Martín como una de las regiones que no ha tenido un resentimiento económico. Eso nos quiere decir de que en realidad la demanda a nivel europeo todavía ha seguido. Otra cosa es decir de que de repente en los procesos logísticos habidos dentro de la cadena de valor de exportador, quizás donde tiene que haber el tema de transporte, ha tenido una pequeña para por el tema de que algunos sectores todavía no se tendrían netamente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vemos de que también tenemos un crecimiento principalmente, hemos tenido un crecimiento ahí, ¿no? En el valor de exportaciones del año 2019 al año 2020, ¿no? En el tema FOT hemos crecido en un 26% y en el peso en un 33%, ¿no? Ha habido una variación porcentual probablemente de cerca de unos 27 millones, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, gracias. Dentro de los productos abanderados que tenemos principalmente son la palma aceitera, el arroz, el café, el cacao, el palmito y también el sacha inchi, ¿no? Son prácticamente, ahorita la palma aceitera, pues por la demanda internacional, pues está liderando principalmente, ¿no? En el tema de el peso y en el tema de valor principalmente, ¿no? Ahora, lo que queda acá también es ver, y por demanda de mercado, se considera principalmente qué estamos haciendo también para poder darle un valor agregado a esto.
Y creo que toda esa información es parte de la apertura hacia nuevos mercados, ¿no? Creo que cada mercado nos va a dar su propia tendencia, cada mercado nos va a dar sus propias necesidades y creo que se considera principalmente, ¿no? Que este tipo de tendencias va a tener una repercusión implícita en el crecimiento económico, de las cuales también nuevamente hago hincapié la balanza comercial, si desmembramos más básicamente cuál es la incidencia que tiene en el PBI, es casi mayor que el cuarto, si se puede decir, del PBI, ¿no? Por las cuales tenemos que poner mucho énfasis. ¿Y cómo es? Básicamente es una ecuación simple. Es decir, mayor exportaciones, mayor articulación comercial. Pero antes de la articulación comercial también tiene que ver el fortalecimiento, como estaba que se mencionaba hace unos instantes, de la institucionalidad de cada organismo, asociación o cooperativa. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva básicamente vamos a ver mercados, ¿no? ¿Cuáles son los principales mercados internacionales que vemos? Tenemos Colombia, tenemos Chile, tenemos los Países Bajos, tenemos Estados Unidos, tenemos Alemania, tenemos otros, ¿no? De hecho que hay una participación según los datos mostrados, pero aquí el resumen de lo que queremos mostrar que nuestros socios comerciales. Y el mundo está creciendo, con la cual podemos decir hay una ventana, sí, pero hay una ventana argumentada porque probablemente nuestros socios comerciales y el mundo van a tener un crecimiento. Si hablamos netamente de un crecimiento, es que va a haber un gasto. ¿Gasto en qué? Gasto en consumo que se refleja en una demanda interna, por la cual nosotros deberíamos tomarlo como Perú, deberíamos tomarlo como una oportunidad de poder llegar. Pero hay algunos cambios que van a haber. Hace algunos años probablemente se decía de que un buen segmento de la clase B iba a pasar a la clase A en China. Y de hecho que los términos y las necesidades, opciones de consumo van a ser diferentes. ¿Estamos acaso viendo esas nuevas tendencias de mercado? ¿Estamos analizando cuáles son las nuevas tendencias de mercado de un consumidor post pandemia en esos lugares? Creo que eso quedaría en agenda de política o lineamiento, si se puede decir, para poder ampliar la articulación previamente correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vemos el PERS, básicamente acá en San Martín, pues es un documento que se aterriza de un documento de gestión que sería el PENS, ¿no? Que viene del sector. Entonces, si tenemos un ministerio que lanza una herramienta de gestión a través del PENS se aterriza en el PESEN, que es el plan estratégico. Del plan estratégico lo aterrizamos en un plan regional a través del PERS, pues es aquí donde vemos de que las políticas regionales en San Martín obedecen a un lineamiento nacional o del sector. Siguiente diapositiva. Y donde vamos a ver en la siguiente PPT, cuál es la tarea que tenemos como región. Una tarea que se ha aterrizado principalmente de un plan estratégico, ¿no? De un PCN, donde vemos que tenemos 6 brechas de competitividad exportadora detectadas, donde vemos que la tarea es el desarrollo de la oferta productiva exportadora de bienes y servicios regionales. ¿Qué implica esto? Aumentar el abanico a través de la diversificación productiva que tiene que haber. La gestión sostenible en empresas y asociaciones exportadoras, que tiene que ver una buena gestión, pues implica tener una sostenibilidad, pero también tener principalmente 3 factores, lo que es la parte económica, lo que es la parte social y que es la parte medioambiental. Y actividades de inversión, desarrollo y la innovación principalmente articuladas con mercados internacionales. Los instrumentos financieros o programas de fondos concursables, como les había mencionado, para poder promover la competitividad, una oferta exportable de calidad. ¿Qué significa calidad? También darle ese valor agregado, porque muchas veces confundimos. Estoy aplicando innovación solamente con un hecho de poder aplicar tecnología. Yo simplemente puedo analizar mi cadena de valor y puedo mejorar un proceso, quizás, o quitar un proceso, y estoy agregando innovación. Eso va a tener una repercusión, producto final que tengamos, y un desarrollo en la infraestructura logística, que es de suma importancia. Creo que como país, pues, en la parte logística estamos, no en el promedio, pero quizás estamos un poco bajos porque la logística es un factor importante. ¿Por qué les digo eso? O sea, si tuviéramos una mejor competitividad
a nivel latinoamericano o a nivel mundial, pues de hecho que los costos de transacción o los costos logísticos van a disminuir y que también sería cartera también de política a nivel regional, pero también a nivel nacional. ¿Cuáles son las cadenas identificadas? Tenemos el café, el cacao derivados. Hemos tocado previamente otro tipo también de productos también que están en el enfoque de la política regional. Y bueno, también tenemos dentro de las 30 acciones específicas propuestas, tenemos la implementación de un plan, principalmente de un plan de mitigación sobre el tema de suelo y otros contaminantes como el tema de plantas de cacao y café, ¿no? El tema del cambio principalmente, ¿no? Promover la formación de catadores para café y cacao, que es un tema muy importante dentro del consumo interno, que es agenda también dentro, tengo entendido que es agenda dentro del plan regional de la DIRCETUR, que es la dirección que ve el tema de exportaciones aquí en San Martín, por un tema de que el tema de generar un mayor consumo, que es lo que se quiere. No tengo el dato exacto ahorita de cuánto es el consumo per cápita de la región San Martín, pero está por debajo del promedio permisible. La implementación de los buenos manuales técnicos, el BPA y el BPM y el BPH de los productos. Brindar asistencia técnica para la certificación de procesos de planta, ¿no? Promover el cultivo de plantas ornamentales, que sé que también es parte de la política del gobierno regional, implementar los programas de capacitación en gestión empresarial y organizacional dirigidos a exportadores y potenciales exportadores. Principalmente en ese tema tiene que ver con la capacitación en asociatividad, capacitación gerenciales, que permitan tanto combinar habilidades blandas con habilidades duras para lograr tener una mejor sinergia, complementando la institucionalidad dentro de una asociación. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, ya para ver cuál es el secreto del desarrollo económico, vemos ahí un pequeño cuadro donde nos habla cuáles son los países que tienen mayor PBI per cápita. Como vemos, y a simple vista, el PBI per cápita promedio a nivel mundial está por debajo de países como China, como Birmania, Corea del Sur, la India, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia y Hong Kong. La gran pregunta es, ¿por qué esos países que en algún momento eran los tigres asiáticos y que en el año 2007 a Perú también se le comparó con un país diciendo, es Perú un milagro económico? ¿Qué es lo que hizo Perú en ese año que permitió tener grandes estándares de PBI per cápita, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor, veremos cuáles son los secretos principales para lograr un desarrollo económico. Como primer punto, y a nivel nacional, países abiertos a la economía internacional, principalmente a través del dinamismo de exportaciones. Como les había mencionado, la participación directa dentro del PBI por parte de la balanza comercial, en este caso, es muy alta, con las cuales podemos también concluir que la apertura y la articulación comercial hacia nuevos mercados y nuevos nichos en los cuales podemos argumentar que hay un crecimiento económico a nivel de socios comerciales, a nivel mundial, donde la demanda no ha disminuido, simplemente ha sido por factores internos dentro de la cadena de valor exportable, pues está. Entonces, si queremos, como dice, la clave para esto es tener un dinamismo o una apertura comercial a la economía. Como segundo punto es ofrecer un medio ambiente apropiado. También lo hemos tocado hace algunos instantes. Tenemos una calificación triple B positiva por Fitch. Entonces tenemos un riesgo país sumamente moderado, que a nivel latinoamericano pues somos un país con una estabilidad económica básica. Países que emplean un alto porcentaje principalmente en capital humano, en educación y salud, que tiene que ver con las habilidades tanto que están en la política previamente vistas de gestión empresarial, y países sólidos fiscalmente. Sólido fiscalmente para este año vemos de que la política fiscal va a haber una inversión directa. Tenemos un tesoro público que este año ha aumentado, si no me equivoco, en 187.000 millones y que en los últimos 10 años se ha quintuplicado. Entonces, vemos de que ese tesoro fiscal ha servido principalmente para tener el tema de la inversión pública, el tema de los fondos concursables, el tema de los subsidios incluso. Entonces, fiscalmente nos encontramos bien. Y este año 2021 va a haber una mayor inversión.
por las cuales es que si teniendo estas 4 recetas y estando encaminado, creo que esta misma articulación fiscal tiene que ver con una articulación y el mismo direccionamiento con la parte privada. Por la cual, ya finalizando esta exposición, quiero hacer algunos hincapiés en 3 puntos principalmente. La lógica nos habla de que debe haber una fiel articulación entre la parte pública y privada, obedecer esos lineamientos, ya que la participación de la inversión pública es generar las condiciones necesarias para que la inversión privada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se den. Nivel nacional es generar las condiciones, infraestructura, principalmente vías de comunicación, capital humano. Internacional, principalmente, tener las condiciones de riesgo país sumamente moderadas que las. Como segundo punto, principalmente, es el tema de la apertura a una economía internacional. Básicamente, una articulación. Por lo dicho, de que tiene una participación muy directa y muy grande dentro del crecimiento del PBI. Básicamente, esos son los puntos que se tiene que tocar, principalmente para poder llegar a una competitividad. Que si seguimos la pirámide de cómo llegar a un crecimiento económico, vemos de que el primer piso es general de inversión. El segundo piso es tener un desarrollo económico. Y como tercer piso es que ese desarrollo económico se convierta principalmente en calidad de vida para todos los peruanos. Calidad de vida no basado solamente en indicadores económicos, sino basados en calidad de educación, salud, acceso a servicios públicos, pero todo es una consecución principalmente de que hay una buena inversión en la cual, retomando, articulación directa con la inversión privada. Siguiente diapositiva. Bueno, y con eso quería terminar mi exposición, esperando que igual haya sido complementador y cualquier duda o pregunta, estaré atento a sus consultas. Muchas gracias. Oscar, muchísimas gracias por tu ponencia, realmente interesante, clarísima y sobre todo actualizada. Sin duda alguna acabamos de tener una visión muy clara y sobre todo del posicionamiento de la región San Martín. Aprovechando tu predisposición, quiero transmitirte un comentario que tenemos aquí y nos dicen que teniendo en cuenta las brechas y acciones desde un documento PERCS, ¿cómo debemos articular con las demás direcciones? Ya que, como sabemos, cada quien a veces tiene un fin diferente, ¿no? ¿Cómo podemos articularnos entre todos para el bienestar de la región? Bueno, hay 3 maneras como generar inversión en una región, ¿no? Una manera es a través de los proyectos de inversión. Otra manera también es a través de las IOR y la otra manera es a través de los programas de inversión. Pero un programa de inversión es un poco más integral. ¿A qué me refiero? Un ejemplo básico de inversión. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que yo quiero de repente mejorar las exportaciones? Básicamente yo analizo quiénes están en la cadena de valor y digo, ok, perfecto, aquí interviene desde la parte de agricultura. ¿Quién sigue? La parte de producción, porque le da la transformación. ¿Y quién le da la cereza al pastel? En este caso, DIRCETUR o Comercio Exterior. Básicamente, si es que yo me junto tanto con lo de, es más que todo un trabajo de gabinete principalmente, ¿no? ¿Qué proyectos tienes tú para mejorar las exportaciones? Ok, yo tengo trabajo, un PICAFE, un PICACAO, que principalmente mejora las capacidades técnicas. Producción, ¿tú qué ves? Yo veo la parte de transformación, la parte de las buenas prácticas de manufactura. ¿Correcto? ¿Tu comercio qué ves? Yo te voy a dar la información para que sepas cuál es el tipo de producto que tiene demanda a nivel internacional, qué es lo que pide el mercado. Entonces, de atrás hacia adelante. Pero creo que en esta parte, la articulación más que todo a nivel integral a través de formular programas de inversión que a veces son más difíciles de hacer que de un proyecto de inversión o una IOR, pero es la manera como se debe trabajar, porque hablar de exportaciones, pues no solamente hablo de la última parte de la cadena. Cuando hablamos de exportaciones, hablamos de la manera un poco más integral, viendo tiene todos los actores de la cadena que me permitan generar valor en el último, justamente el valor ¿dónde? En el último eslabón, que sería el consumidor final. Básicamente es una manera como en algunas regiones se trabaja, pero esperemos ¿no? que la articulación principalmente de los gobiernos locales a través de las direcciones enfocadas, en este caso, en exportaciones, sea un trabajo más que todo de gabinete, ¿no? Que, bueno, quería hacer un poco la referencia ahí.
hasta hace un par de semanas estuve a cargo de la subregión. Entonces, el trabajo, por ejemplo, que hicimos cuando presentamos nuestro plan estratégico de exportaciones, pues nos juntamos con Sierra Selva Exportadora, nos juntamos con C Competitivo, nos juntamos con producción, nos juntamos con agricultura, nos juntamos con comercio y dijimos, bueno, si queremos mejorar esto, ¿qué tenemos que hacer? Un poco más trabajo integral, más que todo de gabinete, ¿no? Básicamente, teniendo siempre en claro de que tenía que haber una socialización tanto con el privado, ¿no? Porque muchas veces una falla que tenemos de los proyectos es que no tenemos una articulación directa con la sociedad civil o con el privado. Siempre queremos hacer algo a manera de gabinete, ¿no? Y creo que por eso siempre ponerle hincapié a articulación pública y privada en la toma de decisiones, básicamente, porque el beneficiario final va a ser la sociedad civil, ¿no? Aquí nos hacen otro comentario, dice, de acuerdo a la experiencia, que vemos que es vasta en tu caso, ¿cuál cree que son los factores de supervivencia de las organizaciones asociativas en San Martín? Ya que sabemos que recientemente las organizaciones nuevas no sobreviven de los 3 a 5 años. Bueno, desde hace algunos años ya algunos indicadores nos habían hablado principalmente, unos 2 años básicamente duran. Yo tuve la experiencia y la suerte de en algún momento viajar en el año 2018, estuve en Barcelona, que es considerado un hub tecnológico, y vi algunas organizaciones donde me decían, si es que acá no hay aplicación de la innovación o tecnología, pues no van a sobrevivir al mercado. Creo que acá en San Martín tenemos más que todo, no he visto un reporte sinceramente de cuántas organizaciones de base tenemos y cuántas ya están en otro nivel ya, pero quizás el punto de partida ha sido la articulación con mercados, donde básicamente tiene que haber una buena predisposición de la institucionalidad, como les mencionaba. Creo que si no generamos básicamente una organización con confianza, con los objetivos claros, y principalmente con la calidad pues, de un liderazgo correspondiente, pues vamos a sobrepasar esa primera brecha. Ya teniendo una buena organización ya bien predispuesta, pues sé que va a ser motivo de llegar a nuevos y mejores mercados porque el poder de negociación que tengamos va a ser mucho más factible como organización y como, bueno, en este caso como asociación, principalmente como cooperativa propiamente dicho, ¿no? Perfecto, clarísimo. Realmente este es un tema que podríamos estar mucho tiempo hablando de él, pero lastimosamente el tiempo es ajustado en este tipo de eventos y además considerando la agenda de nuestro ponente. Queremos, en nombre de Sierra Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y desde la sede de San Martín, agradecerle a Óscar Espinal, director de la Subregión de Comercio Exterior y Turismo de la Subregión Bajo Mayo, de la región San Martín. Óscar, muy agradecidos por estar con nosotros el día de hoy. Listo, muchas gracias con todos. En realidad agradecer la invitación de Cierre Exportadora y espero que igual en cualquier momento podamos seguir compartiendo nuevas tendencias de mercado. Yo sé que ese 2021 hay una incertidumbre, pero creo que la participación del privado, la buena articulación con el público y esperemos que las nuevas políticas y el ruido político y la parte social también nos apoye bastante. Sin duda alguna, volveremos a tener otro encuentro más contigo. Te agradezco muchísimo, a cuidarse mucho. Ahora, como les comentaba, hemos tenido este encuentro virtual desde la sede de San Martín, para lo cual yo quiero invitar a nuestra anfitriona, que es la economista ingeniero Lizzy Ruiz, quien es jefe de sede San Martín de Sierra Selva Exportadora, para que nos dé sus comentarios y palabras finales sobre este encuentro. Lizzy, muy buenos días, bienvenida, un gusto poderte escuchar nuevamente. Buenos días, Pablo, buenos días a todos los participantes y de una manera muy especial quiero agradecer la participación de Óscar, colega economista. Ha sido una webinar bastante activo, interesante y muy nutrido de buena información. Quisiera resumir básicamente resaltando el punto de que para que las organizaciones no adolezcan de los problemas que muchas veces son los motivos que van y cierran, digamos, y tienen una mala experiencia, sería también poder resaltar sus resultados económicos que tienen año a año, y eso es en función al orden que puedan llevar a tener en sus actividades diarias. Y por ahí es donde Sierra Selva Exportadora busca fortalecer capacidades. Nosotros, a diferencia de otras OPDs, nuestro rol y función es básicamente formar capacidades
en los equipos de las organizaciones. Y estas capacidades buscan obviamente el fin de tener buenos resultados económicos, pero también hay que asegurar el tema de la gestión, la buena gobernanza entre los equipos de las cooperativas y de las asociaciones. Debe haber un tema de democracia y de apoyo en cuanto a las actividades y roles y funciones que desempeña cada organización. Y el enfoque que debemos tener hacia una mirada de innovación y cambio. Los mercados son muy cambiantes y obviamente la buena participación con la parte privada. Yo quiero rescatar el tema de que Sierra y Selva Exportadora va a acompañar los procesos de fortalecimiento de capacidades de una manera completa y con mucha voluntad. A todas las organizaciones de la región San Martín estamos haciendo todos los esfuerzos y seguiremos haciendo los esfuerzos que sean necesarios. Muchas gracias, Pablo, gracias a todo el equipo de Lima y muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Lizzy. El día de hoy fuiste nuestra anfitriona. Como siempre, un gusto. No me quiero despedir antes de comentarles e invitarlos a que visiten nuestro perfil de Facebook, Sierra y Selva Exportadora, para que además de ver las noticias del día a día y nuestras acciones, puedan ver el cronograma de nuestros próximos encuentros, a los cuales ustedes ya están cordialmente invitados. Y además que será un gusto el poder tenerlos con nosotros una vez más. No se olviden de que salir de esta pandemia está en nuestras manos. Les pedimos, por favor, lavarse las manos frecuentemente, usar jabón, alcohol. Por favor, siempre usemos la mascarilla y sobre todo como se debe usar, tapando nariz y boca. Mantengamos el distanciamiento social y no estemos en lugares cerrados por mucho tiempo. Salgamos lo necesario y respetemos la salud de nosotros, de nuestra familia y del entorno. Y cuando nos toque la oportunidad, pongamos el hombro. Esto es una tarea de todos los peruanos. Una vez más, en nombre de Sierra y Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Dirección de Promoción y Articulación Comercial Selva, desde su sede San Martín, les agradecemos su participación y les dejamos los máximos deseos de salud para ustedes y su familia. Salir de esta pandemia está en nuestras manos. No se olviden. Muchas gracias y hasta la próxima. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.